Están en pocos minutos, dará una rueda de prensa John Boehner, el presidente de la Cámara de Representantes, que es republicano, que es miembro de la oposición, uno de los líderes de la oposición. Si no se llega a un acuerdo entre el Congreso norteamericano y la Casa Blanca antes de la medianoche del 17 de octubre, es decir, del miércoles, Estados Unidos entraría por primera vez en su historia en suspensión de pagos. El acuerdo tiene que permitir que se aumente el techo de la deuda, es decir, la capacidad de endeudarse este país hasta por un máximo de 16.700 billones de dólares, es decir, millones de dólares. Por otra parte, llevamos 2 semanas con gran parte del gobierno federal, es decir, del gobierno central cerrado. A estas alturas unos 450.000 trabajadores no van a sus puestos de trabajo y no están recibiendo un salario. Ayer lunes, que fue un día festivo en Estados Unidos, el día de Colón, el Columbus Day, hubo un acercamiento entre el líder de la mayoría demócrata en el Senado, el señor Harry Reid, y el líder de la minoría republicana, Mitch McConnell, para por lo menos patear la pelota hacia adelante y lograr que todo se pudiera resolver antes del 15 de enero. Estamos a punto, como decimos, de que salga el señor John Boehner a hablar. ¿No es esto una situación verdaderamente insólita, que estén jugando no solo con la economía estadounidense, sino con la economía mundial por una pelea política en el Congreso de los Estados Unidos? Sí, es terrible, pero yo creo que hay que ver la causa un poco más a larga distancia. Eso es que el Partido Republicano se está destruyendo y por una sección de extrema derecha que está allá, que no domina, pero tiene suficiente poder para y mucho dinero también para las primarias contra otros republicanos que pueden ser más moderados. Quiere decir que lo que están haciendo, están destruyendo el Partido Republicano, que ya como marca queda en lo más mínimo, pero además está llevando al país, también está destruyendo el país y puede hacer subir la economía mundial. Y me parece una tremenda vergüenza, yo como estadounidense, que pase algo así, pero lastimosamente es así y creo que son... bueno, con esto, si pasa eso realmente, si ya no paga Estados Unidos, con eso se termina el Partido Republicano y ojalá también el problema, pero vamos a ver cómo va a ser eso. ¿Puede llegar a producirse una situación así, de que este país entre en suspensión de pagos, o como anotaba la semana pasada alguien en este programa, según decía Winston Churchill, Estados Unidos siempre hace lo correcto, pero a último momento? Sí, lo que pasa es que Churchill decía eso para decir que los americanos primero intentaban muchas cosas, al contrario que los europeos. Alguna vez tiene que ser la primera, y podría ser esta. A mí no me sorprendería que Estados Unidos entrara en suspensión técnica de pagos el jueves, porque en materia de tiempo tienen muy poco. Si el Senado todavía no ha llegado a un acuerdo, tienen que votarlo. Si la Cámara de Representantes va a hacer su propio acuerdo, van a ser dos cosas diferentes. Van a tener que votar una reconciliación entre los dos, y eso va a llevar tiempo. El problema no es que llegue, digamos, el día 17, el dólar caiga, la rentabilidad de los bonos empiece a subir, la inestabilidad de Wall Street empiece a aumentar y la bolsa empiece a moverse mucho. El problema es que lleguen a hacer suspensión de pagos, efectivamente a no pagar deuda. Por ahora pueden aguantar incluso más allá del 17, por lo menos un día, 2 días, 3 días, algunos dicen que una semana, incluso tal vez 10 días. Esos 10 días van a ser muy divertidos y muy horribles, porque si Estados Unidos suspende pagos, nos vamos a la Gran Depresión de los años 30. Es decir, esto es el final de los tiempos. Lo último que tendríamos que preocuparnos sería, pues por nuestras cosas habituales, tendríamos que preocuparnos por conseguir comida, básicamente. Y esto es verdaderamente serio. Y como decía el profesor, esto se debe pues a un grupo de 50 republicanos que tienen un poder tremendo en la Cámara de Representantes. También se debe mucho al sistema electoral americano, porque yo el otro día estuve mirando datos. En la Cámara de Representantes la tasa de reelección de un representante viene a ser del 98%, del 96%. Es prácticamente imposible que un representante pierda unas elecciones. Cuando las pierden es en las primarias, o cuando deciden no presentarse porque van a perder. Y ahí es donde el Tea Party tiene mucho poder, porque tiene gente que está muy movilizada y gente que en las primarias pueden dinamitar a cualquiera. Pero esto es un ejemplo de que uno no puede confiar en este país para dirigir el mundo.
Bonilla. Hay dos números, 15 días lleva el gobierno cerrado, 2 días faltan para entrar en suspensión de pagos y todavía en el Congreso están discutiendo a ver si se ponen de acuerdo. Esta mañana hubo como un respiro de alivio porque el Senado presentó una propuesta que parecía patear la pelota para adelante y eso incluso se vio como una buena noticia hasta mediados de febrero, donde se acordaban a garantizar los pagos hasta el 7 de febrero y abrir el gobierno y volver a hablar al principio del año. Si eso, que era nada más prolongar el gobierno por crisis que ha dominado este país en los últimos par de años, 6 semanas más, eso era visto como una buena noticia, ahora se complicó porque la Cámara de Representantes, John Boehner, no fue capaz de enfrentarse a su propio partido y suspendió y va a presentar su propio proyecto de ley. Es decir, cada uno con su balón está sentado allí y no hay juego. Es realmente vergonzoso y patético. Hablaba el profesor Langer de la marca del Partido Republicano, está supremamente deteriorada. 3/4 partes de los americanos culpan a los partidos republicanos, a los congresistas republicanos por la crisis y la mitad de los republicanos culpan a su propio partido. Pero ¿qué va a pasar con la marca Estados Unidos? Esa marca con la que hemos crecido generaciones de extranjeros y americanos pensando que son el salvador del mundo y luego un país importante que tenía influencia sobre el resto del mundo. Esa influencia está deteriorándose y la marca también. Menos un país importante, no sé si El Salvador, pero... Yo es que perdí completamente mi fe en Estados Unidos, me acuerdo en septiembre de 1998 cuando Rusia suspendió pagos y un hedge fund, un fondo de inversión gigante que se llamaba LTCM quebró y el Fondo Monetario se quedó sin dinero y todo el mundo estaba al borde del colapso financiero y el Senado de Estados Unidos no tenía tiempo para discutir eso ni para dar dinero al Fondo Monetario, sino que estaban discutiendo si hacían público o no el informe Starr sobre Lewinsky y sobre cómo había sido el sexo entre Mónica Lewinsky y Bill Clinton. Entonces digamos que a partir de entonces ya llegué a la conclusión de que Dios protege el mundo pero no Estados Unidos. Y luego con respecto a Estados Unidos es un país que no tiene un problema de déficit. Es así de simple. Toda esta discusión es mentira. Estados Unidos tiene un problema de crecimiento, de poco crecimiento, pero Estados Unidos tiene muy poco déficit. Entonces, esto es completamente absurdo. Y sí, es cierto, la gente está muy enfadada. O sea, el Partido Republicano tiene muy poca popularidad, pero ha batido su récord de poca popularidad. El anterior estaba en 1998, caso Starr, Mónica Lewinsky. En el año 2000 ganaron la Casa Blanca y mantuvieron el control del Congreso, con lo cual da igual, tal y como es el sistema electoral de Estados Unidos, la gente con que ganen en los distritos de Iowa, de Tennessee, etcétera, aquí no cambia nada. Bueno, el problema también es el liderazgo del Partido Republicano dentro de la Casa Baja, porque allá si podría haber voto sobre este tema, entonces iba a aprobarse porque los demócratas más suficientes republicanos votarían por eso. El problema es que el mismo líder de los republicanos dentro de la Casa dentro de la Cámara de Representantes no quiere perder su puesto, también invocando a los demócratas. Entonces quiere decir que también hasta él mismo quiere mantener su puesto y no le importa si se va todo al infierno.